Ya tuvimos un estudio sobre la traducción correcta de las escrituras. Esta es la segunda lección sobre el mismo tema. Vamos a mencionar otros textos que debemos estudiar con mucho cuidado, comenzando con Romanos capítulo 5, versículo 3. La tribulación produce paciencia. La palabra paciencia en el griego es hupomone y se traduce paciencia, pero también se traduce perseverancia, o sea, que se entiende en sentido pasivo, como soportar, sobrellevar, y también en sentido activo, de perseverar, persistir, constancia. Y yo creo que muchas veces cuando la traducción en las versiones que usamos, cuando dice paciencia, sería mejor la palabra perseverancia. Por lo menos es importante que el estudiante bíblico tome en cuenta esos dos sentidos de la palabra. Por ejemplo, Romanos 2, 7, Lucas 4, 18, Hebreos 2 y 1. Ahí cabe perfectamente la idea de perseverar. Entonces es muy importante enfatizar los dos sentidos. Otro texto. Segunda a los Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta expresión, por nosotros lo hizo pecado, nos extraña y seguramente merece mucho estudio. Porque, ¿cómo puede Dios ser justo y imputar a uno la culpa de otro? Imagínese el juez diciendo a cierto hombre delante de él, algún hombre acusado de algún crimen, y está examinando el caso y dice, no, tú no, sino tu padre. Tú estás juzgando por el crimen de tu padre. Pues nadie acepta eso. Pero el calvinismo habla de eso, de que el pecado de Adán se hereda. Que el pecado de Adán es como imputado a sus descendientes y luego los pecados del hombre son imputados o contados o atribuidos a Cristo. Y luego así usan este texto, mal lo usan para enseñar esa doctrina. Pero Cristo en la cruz no tenía pecado de ninguna clase. Desde luego él nunca pecó, nunca había nada de falsedad en su vida o en su corazón, y tampoco era culpable de los pecados del hombre. Eso no es el sentido del versículo. Más bien, comparando esto, por ejemplo, con Éxodo, capítulo 29, 14, en el lenguaje original, no dice ofrenda, está hablando de la ofrenda, pero dice simplemente pecado.
Otro, Oseas 4:8. Del pecado de mi pueblo comen. ¿Comen pecado? No, pues obviamente comen su porción del sacrificio que ofrecen por el pecado. Y los judíos, así, ellos lo entendían. Eso es una característica de su idioma. Pero nos extraña a nosotros. Y tenemos que estudiarlo con cuidado para no sacar conclusiones erróneas. Es semejante a la idea de 1 de Pedro 2:24, que Cristo Él llevó nuestros pecados. Pero recuerden que allá en Mateo que Él llevó las enfermedades de la gente, o sea que las sanó. El caso de los pecados significa que los perdona. En aquel sentido, los lleva. Otro. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre. Si no aborrece a su padre y su madre. Nos extraña mucho esa expresión. También a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero como estoy enfatizando en este estudio, es muy importante comparar textos paralelos, textos relacionados. No solamente el contexto del versículo mismo que estamos estudiando, sino también comparando textos. Por ejemplo, en este caso, Mateo 10, versículo 37. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí. Es el mismo punto, es la misma enseñanza. Amar a padre o madre menos que Cristo. El que ama al padre o a la madre más que a mí. De eso está hablando en Lucas cuando dice que tiene uno que aborrecer a su padre y a su madre. Debe amarlos menos. Simplemente debe amarlos menos. Amar a Cristo más. Amarlo, ponerlo en primer lugar. Siempre. Entonces, de esa manera, comparando los textos, pues eso nos saca, ¿verdad?, de dudas en cuanto al uso de la palabra aborrecer. Ok, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y muchos sermones son predicados sobre el punto de que Cristo llegó a ser hombre y Él es exactamente como nosotros. No, mucho cuidado con eso. Es verdad que Él es Emmanuel, Dios, Dios con nosotros, o sea, Dios y hombre. Él llegó a ser hombre, es cierto. Pero la palabra tentado es la palabra perazzo y se traduce de dos maneras. Tentado y también probado. Y tomando en cuenta lo que dice Santiago 1:14, sabemos que Cristo no fue tentado como nosotros. Porque dice Santiago que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Y Cristo, no. Cristo no tiene nada de mancha o corrupción en su corazón. Jesús él no podía ser tentado por causa de malos pensamientos y malos propósitos. El hombre sí. Nosotros sí.
Cristo no. Así es que en tales textos, al ver la palabra tentado en conexión con Cristo, piense mejor probado. Él sí fue probado. De muchas maneras él fue probado. Pero tentado no. Hermanos y amigos, es muy importante entender que en el lenguaje del pueblo, de los judíos y otros idiomas, había figuras, había lenguaje figurado, como también nosotros tenemos mucho lenguaje figurado. Y hay una figura llamada modismo. Modismo, que es común en las escrituras. Por ejemplo, un modismo muy común es el uso de la palabra hijo. Es llamado el modismo de filiación. Y se usa mucho. Muchos textos dicen hijo. Y para comenzar debemos explicar, siempre que estemos predicando sobre el plan de salvación, que debemos confesar a Cristo como el Hijo de Dios. No era descendiente, no era inferior, no era nada de eso. Hijo significa de la misma naturaleza. Así se usa la palabra hijo. Por ejemplo, Marcos 3:17, hablando de los apóstoles, dos de ellos fueron llamados hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Pues qué es eso? Tenían carácter un poco tempestuoso. Y eso se ve en sus acciones. Y por eso dice hijos de. O diríamos semejantes a. O de esa naturaleza. En Lucas 10:6, hijo de paz. ¿Verdad? Hijo de paz. Persona de ese carácter, de esa naturaleza. Hechos 4:36, Bernabé, hijo de consolación. ¿Cómo hijo? Bueno, él tenía un talento especial para consolar y animar. Y por eso se dice hijo de consolación. Esa clase de gente, esa clase de carácter, se expresa con ese modismo de filiación. Hijo de. Muy común en las escrituras. Hijos de ira, indicando el destino de los desobedientes. Hijo de perdición. Hijo de perdición. O sea que ese es el destino de esa persona. Un texto muy importante sobre esto. En Juan 8:39. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea que serían imitadores de Abraham si en verdad fueran hijos de Abraham. Bueno, sí eran descendientes, eran judíos, eran descendientes de Abraham en lo físico. Pero Cristo está usando la palabra hijos en el sentido figurado. El modismo de filiación. Y ustedes no son hijos de Abraham porque no son imitadores de Abraham. No son como él. No son obedientes como él. Por eso no son hijos de él. Muy bien. El modismo también de poner lo absoluto te pone por lo relativo. O de hacer comparaciones por medio de negaciones. Déjeme ilustrar.
Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece. ¿Qué le parece? No trabajar por la comida que perece. La comida, lo que comemos. No trabajar para tener comida. Eso nos extraña. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es el sentido de la palabra? En este estudio, hermanos y amigos, el punto principal, lo que estoy enfatizando es cuál es el mero sentido de la palabra que estamos examinando. ¿Qué está diciendo? Y no ser desviados por aplicaciones o explicaciones que no caben en el contexto, que no explican bien. Hay que explicar la palabra correctamente. Y en este caso es simplemente ese modismo de poner lo absoluto por lo relativo. O dice, sino por la comida que a vida eterna en tales expresiones, usando el modismo de poner lo absoluto por lo relativo, cabe la expresión no solamente. Trabajad no solamente por la comida que perece, sino de más importancia, ¿verdad?, por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la idea. No solamente, sino aún de más importancia este otro. Porque desde luego muchos textos, Pablo dice que el que no trabaja tampoco coma. Entonces, alguien dirá que Pablo, él contradice a Cristo. No lo contradice, pero hay que entender ese modismo y no tropezar y no estar confuso. Otro pero muy importante. Primera a los Corintios 1, 17. No me envió Cristo a bautizar. Oh, ahí está. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba que el bautismo no es necesario para obtener el perdón de pecados. ¿Pablo dice eso? Claro que no. Eso sería contradicción de muchos textos. Hechos 2, 38, arrepentidos y bautícese para el perdón de pecados. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar? ¿Pablo no bautizaba? Sí. Él dice aquí en este texto, él habla de haber bautizado a algunos. Entonces, ¿era desobediente? No. El punto es que no solamente mi obra principal no es de que con mis propias manos que yo debería bautizar a la gente. Otros hermanos pueden hacerlo. Pero él está comparando eso con el predicar el Evangelio. Y él era apóstol, hombre inspirado, embajador de Cristo. Y no cualquiera hacía eso. No solamente me envió a bautizar, sino, de más importancia, a predicar el Evangelio. Siempre piense, no solamente, sino también y aún más importante, cuando topamos con esos modismos. Porque si alguien dice que cuando Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, y que él disminuye la importancia del bautismo para perdón de pecados,
tuercen, los que enseñan eso, tuercen las Escrituras, como advierte el apóstol Pedro, según el Pedro 3:16. Y los que tuercen las Escrituras lo hacen para su propia perdición, dice Pedro. Este lenguaje de Pablo también es ejemplo de lo que se llaman hebraísmos. Hebreo, el lenguaje hebreo, y luego hebraísmos, o sea, expresiones que son peculiares, son expresiones de ese idioma. Cada idioma tiene sus dichos, expresiones, su manera de usar lenguaje figurado. Cada idioma los tiene. Y uno debe tomarlos muy en cuenta estudiando las Escrituras. Entonces Pablo aquí simplemente está enfatizando que su propósito principal no era andar con sus propias manos sumergiendo a la gente. Él era sobre todo predicador del Evangelio. Él usa este versículo para enfatizar su predicación. Ahí en Corinto tenían divisiones, estaban siguiendo a los hombres. Decían, algunos somos de Pablo, algunos dicen, somos de Pedro, somos de Apolos. Estaban dividiendo la iglesia y seguramente el punto principal era quién les hubiera bautizado. Yo fui bautizado por Apolo, yo soy de él. No, eso no tiene sentido. Pablo está combatiendo ese sectarismo de los hermanos de Corinto. Otro ejemplo de este modismo, Marcos 9:37. El que a mí me recibe, no me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí. Eso nos extraña. ¿Qué está diciendo? Parece que se contradice a sí mismo. No. Es un modismo de decir no solamente esto, sino en este punto está enfatizando otro punto. El que a mí me recibe, no solamente me recibe a mí, sino al que me envió. El punto es que yo fui enviado por el Padre. Y ustedes, si me reciben a mí, están recibiendo al Padre. No solamente a mí, sino que están recibiendo al Padre. Y en la mente del judío, eso daba énfasis. Eso daba más importancia a la segunda parte de la frase. Otro, Lucas 14, 12 y 13, dice Cristo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. ¿Qué les parece? ¿Y usted quiere dar una fiesta, una cena? No, pero usted no puede invitar a sus familiares y sus amigos. No. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Qué es eso? La misma cosa. No invite solamente la familia, amigos y todo, sino no hacer acepción de personas, invitar a los pobres, los ciegos, los mancos. Es el modismo que pone lo absoluto por lo relativo para afirmar una cosa. Pero Cristo, el punto es, Él está enfatizando que deberían tomar en cuenta a los pobres y los descuidados.
y usa este lenguaje, este modismo, para enfatizarlo. Primera de Pedro 3 y 4, yo sé que Pedro está condenando lo excesivo de lo que está hablando, pero él dice, hablando a las hermanas, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Este es el punto. El punto de este texto es tener la belleza interna, tener el espíritu afable y apacible y no pensar solamente en lo externo. Pedro no está diciendo que la mujer no debería ser atractiva o bonita. Claro que no. No. Ahora, lo excesivo, pues claro, la mujer puede poner demasiado énfasis en los adornos y todo eso. Pero el punto es no pensar solamente en la belleza externa. Más bien, piense en la belleza de carácter, un espíritu afable y apacible. Para concluir, Juan 3:16, texto muy conocido, pero texto, lamentablemente, texto que se usa mal. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, nada más creer. Salvo por la fe sola. Que no es esencial el bautismo para salvación, para obtener perdón de pecados. Nada más creer. Cosa muy interesante. Yo estoy enfatizando la importancia de comparar versiones. Y siempre recomiendo que por lo menos compare la Biblia de las Américas. Porque en el versículo 36, aquí está Juan 3:16, enfatizando creer. Pero luego, en el versículo 36, el que cree, sí, tiene vida eterna. Pero el que desobedece, no verá la vida. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo de Dios, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ahora, tomando en cuenta, y esta palabra, apathon, significa desobedece. Y los traductores así deben poner desobedecer, no obedece. Pero ellos prefieren poner ellos que no creen, porque ellos creen en la fe sola. Hermanos y amigos, yo no quiero quitar su confianza en la versión que usted usa, pero tome en cuenta que los que traducen la Biblia no son infalibles. Ellos son de varias religiones. Y ahí está la influencia de los del calvinismo, o de los testigos, o del catolicismo, o de quién sabe qué. Usted, quiera o no, usted tiene que estudiar su Biblia. Usted debe usar diccionarios, léxicos, concordancias, herramientas para estudiar y entender. Recuerde que en un texto, por ejemplo, la palabra se traduce de tal manera. Ok, esta palabra, busque la palabra en español. En su diccionario, que es un diccionario que explica palabras griegas, pero las entradas en español.
y usted busca la palabra, y luego va a haber varios textos donde esa palabra griega se usa y se traduce de diferentes maneras. Yo ilustré ya con eso de 1 Corintios 15, 29. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Por no es buena traducción. Es ambigua. Esa palabra, huper, Pablo la usa muchas veces. Y en 2 Corintios 12:8 se traduce con respecto a. Y es lo que debe ser en Corintios 15, 29. ¿Qué harán los que se bautizan con respecto a los muertos, tomando en cuenta la resurrección? Quiera o no, usted necesita estudiar la Biblia, pero como estudiante, no como superficial, sino profundizar. Vale la pena. Estamos estudiando la palabra que nos va a juzgar en el día final. Y volviendo a Juan 3:16, que habla de la vida eterna, ok, lea Hebreos 5:8 y 9. Cristo vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que creen. Bueno, si usted entiende la palabra creer en el sentido activo, la palabra creer en Juan 3:16 es fe obediente. No es nada más una acción mental, que usted acepte algún hecho, alguna realidad. No, es activa, como vemos en el versículo 36. Lo opuesto de creer en Juan 3:16, lo opuesto es desobedecer en el verso 36. Entonces los que enseñan la supuesta salvación por la fe sola, no deben leer solamente Juan 3:16. Yo sé que hay muchos textos que hablan de la fe, y los acepto todos, y los creo, y los predico. Pero la Biblia dice que la fe sola es cosa muerta, no salva. La palabra es activa, obedecer al Evangelio. Ok, y el tiempo se acaba, pero yo quiero enfatizar, ok, en primer lugar, estudiar la palabra en el texto mismo, en el contexto, ¿cuál es el tema? ¿De qué está hablando Cristo o los apóstoles? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el mero punto del texto? ¿Cuál es el sentido de la palabra? Tito 1:6, cuando Pablo dice fieles o creyentes, la palabra creyente es correcta, la palabra fieles es correcta, pero en ese contexto, comparando eso con Timoteo, debe ser fieles. Habla de la sujeción de los hijos a su padre. Es el mero punto. Eso se llama estudio bíblico. Y no deje de usar las herramientas, diccionarios, concordancias, léxicos, mapas, lo que le pueda ayudar a estudiar y entender la Biblia. Está en juego la salvación. Es un asunto serio. Entonces, no dejes de comparar la versión que usted usa, no deje de compararla con otra versión. Y yo sé que la Biblia de las Américas, yo no digo que sea la única, pero yo sí recomiendo esta versión porque es muy confiable. Y ellos ponen ahí en el margen también referencias que son muy útiles. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención a este asunto y espero
Espero que les haya ayudado en el estudio de la Biblia. Dios le bendiga.